En nombre de Dios y la Santa Virgen, vamos a dar una presentación muy corta, muy escueta, sobre la historia de mi congregación, la Congregación de Inmaculada Corazón de María, aquí en Guatemala. Para poder darle el contexto en la historia de nuestra presencia aquí en la Verapaz, es necesario remontar un poco a lo que es la historia nuestra desde los principios de nuestra congregación. Nosotros fuimos fundados en 1862, cabalmente para ser misioneros en China. Nuestro fundador, Theophile Verbest, tenía una gran ilusión a trabajar con huerfanitos chinos en China, en Shanghái, y las ciudades litorales del país. Pero cuando llegó ahí a China con sus 3 otros compañeros, se dio cuenta que el vicario apostólico le envió a asumir parroquias más allá de la Gran Muralla de China. Entonces él empezó su misión ahí, en 1864, con sus compañeros, en condiciones sumamente difíciles. Pero nuestros compañeros tienen tanta ilusión de misión que aguantaron todos los retos y lograron, al fin y al cabo, crear grandes parroquias, inclusive trabajando en el seminario de Tatung, en esa parte de China, que llamamos hoy en día Mongolia Interior. Pues cabalmente también alrededor de 1882, alrededor de esa fecha, nuestra congregación fue invitada por el rey Leopoldo II a asumir el trabajo misionero en el Congo. Por eso tenemos tantos compañeros congoleses, porque la función de nuestra congregación en el Congo fue poner los cimientos de la Iglesia Católica en el corazón de África. Después de 1910, cabalmente debido a la guerra entre los Estados Unidos y España, pues muchos sacerdotes españoles salieron de las Filipinas y hubo una gran necesidad de sacerdotes misioneros en Filipinas. Entonces nosotros fuimos en 1910 a asumir también nuestro papel misionero en las Filipinas. Por eso también nosotros tenemos muchas vocaciones filipinas. Pues cabalmente con la presencia nuestra en China, que fue tan fructífera, tan maravillosa, nuestros padres estuvieron trabajando ahí. Pero lastimosamente en 1940 brotó la guerra entre Japón y Bélgica. Entonces estaba muy bien como Bélgica técnicamente fue aliado a los ingleses, franceses, después con el tiempo con los americanos. Nuestros compañeros que estuvieron como misioneros en China fueron todos puestos en campo de detención con los japoneses. No fue una cosa cruel, no podemos decir que fue campo de concentración, pero sí fue una época en que nuestros padres tuvieron que salir de sus parroquias, todas sus parroquias en China. Entonces, después de 1945, nuestros sacerdotes en China regresaron a sus parroquias, muy alegres, muy felices y llenos de mucho entusiasmo y ilusión. Pero desafortunadamente, durante esa época, ya había brotado una guerra civil en China entre los comunistas y los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Ya para 1948-49, los comunistas ganaron la guerra civil en China. Entonces los comunistas decidieron de deportar y desterrar todos los misioneros extranjeros que estaban en China. Así es como nosotros que habíamos trabajado tan arduamente por tantas décadas, levantando parroquias, trabajando en seminarios, poniendo colegios, institutos de salud, un montón de diferentes trabajos de infraestructura, tuvimos que abandonarlo todo y como más de 300 misioneros nuestros de China fueron enviados a Bélgica desterrados. El gran problema fue qué iba a hacer la congregación con tantos misioneros ahí, sin trabajo, sin misión. Pues cabalmente aquí había en Guatemala un gran nuncio que se llamaba Verolino. Este señor Verolino era muy enérgico y ya para 1954 empezó a hacer una gran campaña, para atraer muchos misioneros, muchos sacerdotes, muchas órdenes religiosas de diferentes partes del mundo para trabajar aquí justamente en Guatemala. Entonces, para 1954 logró la regresada de los dominicos. Cabalmente aquí, en 1954, justamente aquí en el Calvario, un sacerdote dominico tomó y asumió el cargo del párroco de aquí. En 1955, este nuncio apostólico también escribió a nuestra congregación en Bélgica, invitando a nuestros compañeros a poder venir aquí a asumir un cargo misionero también, como habíamos tenido justamente
en China, en Filipinas, en el Congo. Entonces, para 1955 vinieron los primeros misioneros CICM a Guatemala. Todos habían sido misioneros en China. Y se llamaban José Bluebergs, Juan Gilen, André van der Ehrenbent y Fernando Leins. Para 1956, el arzobispo de la ciudad de Guatemala había entregado Escuintla, el departamento de Escuintla, a nuestra congregación. Y ahí empezaron a trabajar nuestros misioneros que habían venido originalmente de China en la costa sur. Pero ya para 1958, el obispo de Quilara invitó también a nuestra congregación a venir aquí a la Verapaz. Ahí es el inicio de nosotros entrando aquí la Verapaz. Y los dos pioneros sacerdotes que vinieron aquí también eran misioneros originalmente de China, que Fernando Leins y Esteban Hazaren. Ellos son los grandes pioneros CICM en la Verapaz. Fernando Leins había trabajado en China, era un oftalmólogo y fue muy respetado en los compañeros nuestros en China porque sabía mucho, tenía gran sabiduría médica. Y al mismo tiempo, cuando él empezó a trabajar en Tactic, él empezó ahí, pues cabalmente él tenía una mística religiosa muy diferente a los otros misioneros. Él compartía muy bien con los CICM, pero tenía la idea que nunca volver más a Bélgica. Y no quería que tampoco sus familiares vinieran aquí. Él tiene el concepto religioso que se iban a encontrar en el cielo. Y otra cosa más, tiene una gran piedad profunda. Él siguió el ritmo del noviciado con sus oraciones, con sus espíritus de sacrificio y realmente hizo grandes obras en Tactic. Cuando llegó a Tactic, justamente la iglesia estaba casi en ruinas. El convento parroquial en ruinas. La gente que llegaban a misa, 2 o 3 mujeres ladinas. Borracheras donde quiera, en especial en las fiestas de la Asunción. Dicen que los pobrecitos bolos, desde la iglesia hasta 6 kilómetros en la aldea de Chacal, todo sembrado de borrachitos por todo el camino. Era un trabajo verdaderamente difícil. Y también había muchos ladinos que eran nazarenos protestantes, hostiles a la iglesia católica. Pero el padre Fernando, con ese gran carisma de misionero, con ese gran espíritu de oración, con esa gran tesonería que tenía, paulatinamente empezó a trabajar arduamente, levantando el convento que estaba en ruinas, levantando la iglesia que estaba para caerse, ayudando a Chishim, que también estaba en condiciones muy mal, y además todavía puso un consultorio médico con una pequeña farmacia. También él logró una gran obra para el bien de los indígenas campesinos catequistas, Legión de María, la mayoría eran ellos de la Legión de María. Él fundó una cooperativa, que hoy es una cooperativa muy próspera en Tactic, que fue fundada con él en conjunto con los campesinos, sus catequistas. Y también formó un colegio, el Colegio de la Asunción, también con miras de ayudar con becas a muchachitos y muchachos indígenas para poder aprender más lo que es nuestro idioma español y también para poder prepararse para un futuro un poquito mejor. Hizo unas obras realmente maravillosas. Estuvo ahí desde 1958 hasta 1979. Cuando él salió de ahí, no quiso ir a Zona 5, donde está nuestra jefatura, ¿verdad? En Cobán, disculpe, en la capital, sino más bien se fue a Esquipulas. Ahí se retiró y escribió 3 cartas. Una carta para mí, que yo fui su vicario. Cuando él se fue, yo me quedé como párroco de Tactic. Una carta para Alfonso Rigaud, que fue un gran párroco de la catedral, vamos a hablar de él. Y también 2 otras cartas para feligreses ahí de Tactic. Al fallecer, nosotros cumplimos lo que había escrito y cabalmente su entierro fue algo verdaderamente apoteósico. Tanta gente que llegaron de todas partes porque había hecho tanta obra bien y fue como él quiso, enterrado en el Calvario de Tactic. Ahí está depositado él. Pues el segundo misionero que había venido de China cabalmente con el padre Leins fue Esteban Hazaren. Él también vino aquí en 1958, pero a él lo mandaron cabalmente a la parroquia de Purulá. Ahora hay que tomar en cuenta, durante esta época, la parroquia de Tactic
canónicamente era responsable no solamente por Purulá, y Tactic también fue responsable por Tamaú y Tucurú. Entonces, técnicamente, el trabajo del padre Lanes fue enorme, atendiendo todos esos lugares, y naturalmente necesita mucha ayuda. Entonces, el padre Esteban Haseren se quedó en Purulá. No tenía el mismo carisma pastoral como el padre Fernando Lanes, pero sí tenía otro don maravilloso, y eso fue que se entregó totalmente al estudio del idioma quechí y la cultura quechí. Y él es el gran promotor del aprendizaje de los idiomas nuestros en la Verapaz, cabalmente a través del esfuerzo de él. Él participaba aquí en nuestras sesiones diocesanas. Él a veces discutía fuertemente con Monseñor Gerardi, que fue el obispo de aquí por un tiempo. Él discutía con los sacerdotes en grandes controversias. Es una cosa verdaderamente emocionante y impresionante como este hombre nos convenció a todos de la gran importancia de aprender el idioma de la gente maya. Y no solamente insistía que nosotros aprendiéramos la lengua maya, también teníamos que aprender la cultura, las tradiciones, la mentalidad de la gente maya. Y él se dedicó totalmente a esto en San Juan Chamelco, porque desde Purulá se fue a vivir en San Juan Chamelco. Ahora ahí empezó a escribir un diccionario que es una obra de arte y de gran intelectualidad. Lastimosamente, esta obra está casi perdida. Hay unas personas que lo tienen, pero no está el acceso al público, que es una lástima, porque él tiene en esta obra de su diccionario quechí, no solamente traducción de una palabra a otra, castellano al quechí, quechí al castellano, explica la razón cultural de esta traducción. ¿Por qué la palabra quechí dice tal cosa en el contexto de la cultura? Es una obra maravillosa. Y a él naturalmente lo tenemos como un gran héroe, un gran pionero de nosotros aquí en la Verapaz y en esta provincia. Después, con el tiempo, pues debido a que Tactic abarcaba Purulá, Tamaú, Tucurú y Tactic, propiamente donde estaba el padre Fernando Lanes, llegó otro gran sacerdote misionero, Catalino Gálama. Toda la gente de Purá hoy en día, la gente de Tamaú, la gente de Tucurú lo conocen con mucho cariño. Un gran sacerdote oriundo de Holanda. Y él trabajó por muchos años atendiendo Tamaú y Tucurú. Y con el tiempo se trasladó a Purulá y desde ahí se fue a trabajar aquí en San José Pinula, cerca de la capital. Otro gran misionero que vino también aquí con nosotros es Santiago Indica. Santiago Indica, mucha gente no lo conoce fuera de Purulá y San Cristóbal. Fue un sacerdote verdaderamente dotado con gran capacidad de aprender las lenguas mayas. No fue ninguna clase, no fue ningunos estudios, solamente iba al mercado y ahí sentándose con la gente aprendí la lengua casi por milagro. El primero el quechí. Y después, cuando fue trasladado de Purulá para San Cristóbal, también aprendió el pacón muy bien. Una cosa verdaderamente increíble. Y él también trabajó por varios años en San Cristóbal y ahí edificó un hospitalito. Lastimosamente se enfermó y tuvo que irse de ahí y después se murió tristemente en Bélgica. Otros que vinieron aquí durante esta época, en 1969, llegó aquí Cobán el gran sacerdote Alfonso Rigaud. Mucha gente cobanera conoce a Alfonso Rigaud. Una persona que fue tan dotada y tan buena de corazón con las personas. Solo su interés fue de reconstruir el convento con su propio dinero, y también construir casas por los pobres en Cobán. No sabemos a cuántas casas construyó por los pobres de aquí de Cobán, siendo él y también vicario general de la diócesis por muchos años, además de ser párroco de la Catedral de Cobán. Ahí lo conocían toda la gente muy bien porque a su horario, al mediodía para su almuerzo y a la cena también iba desde su oficina cabalmente para la posada y los dueños de la posada le daban comida gratis durante toda su estancia aquí. Él era una persona que tiene una mentalidad diferente, no trabajaba tanto con los catequistas ni con formación de comunidades, pero sí celebraba muchísimas misas. Fue conocido como el que celebraba más misas en nuestra diócesis. Realmente a veces celebraba 4 o 5 misas ahí en el altar. Y como no podía cantar muy bien, tenía una grabadora
y cabalmente la grabadora y cantaba durante su misa. Pero fue una persona muy querida, muy respetada, muy amada. Y después de estar aquí por varios años, se trasladó a Tactic. Y ahí en Tactic estuvo unos años y tristemente tuvo una gran enfermedad de cáncer y tuvo que regresar a Bélgica. Y ahí es donde murió. En 1972 llegó a Tactic el padre Ricardo para ayudar al padre Fernando Leins, que a pesar de todo su grande trabajo que hacía, era bastante enfermo porque solo funcionaba un pulmón. Entonces el padre Ricardo estuvo ahí por muchos años. Cuando salió ahí justamente el padre Fernando en 1979, no, disculpe, en 1979, el padre Ricardo se quedó ahí por 10 años como párroco de Tactic. Y después de ahí el padre Ricardo se fue al Esfuerzo. Cuando el padre Ricardo llegó al Esfuerzo, como parte apéndice realmente de la parroquia del Calvario, las condiciones en el Esfuerzo fueron realmente perentorias. No había casa parroquial, no había bancas, solo habían pedazos de piedra, pedazos como si fuera de pedazos de madera en el suelo, en la parroquia, en la iglesia. No había sagrario, no había campana, todo era tierra. Y había también durante esta época, lastimosamente, había muchos protestantes. Y también dicen, yo nunca encontré a nadie, pero dicen que había muchos ladrones. Total que era una situación donde no había agua potable, no había luz eléctrica. Pero sinceramente se lo digo, fue una de mis mejores misiones. A mí me encantó estar ahí por 4 años. Edifiqué mi casita, sembramos árboles, sembramos eucaliptos, arreglamos la iglesia con la gran ayuda de los catequistas. Los catequistas del Esfuerzo fueron verdaderamente maravillosos. En especial tengo que recordar a Arnoldo Boll, que en paz descanse, y Mateo Bach. Mis años ahí fueron difíciles, desafiantes, pero maravillosos. Y cabalmente durante esa época pude escribir el libro de Almas Gemelas. Después, con el tiempo, naturalmente, llegaron otros curas. En 1976, llegamos nosotros, ICM, aquí al Calvario. Y el equipo que vino, que al principio fue Lucas Meis, que era un belga, licenciado en misiología, y también Wilfred Dulay, un filipino muy talentoso, muy inteligente. Y también vino aquí Melchor Villero. Ese equipo de 3 personas trabajaron muy bien aquí. Y Melchor Villero, hay que decir la verdad, se entregó totalmente a las aldeas. Él es el que iba a las aldeas continuamente caminando a pie en los caminos terribles. Él aprendió bastante el quechí. Entonces, esos son los 3 primeros pioneros aquí de la parroquia del Calvario. Con el tiempo llegaron otros también. Voy a mencionar sus nombres porque es una lista inmensa. Y muchos de ellos no continuaron, pues, vinieron aquí un ratito, después se fueron a otras parroquias. Además de Lucas Meis, el primero, con Wilfred Dulay y a nuestro Melchor Villero, vinieron otros. Vicente García, Patrick de Cavele, que está aquí todavía viviendo con su familia, Crisóstomo Jiménez, que lastimosamente falleció hace poco, Honoré Capuco, que fue del Congo, el primer congolés que vino aquí en nuestra provincia de Guatemala, que aquel entonces esto era provincia, ahora es distrito de la congregación de la provincia de LAC. Honoré Capuco fue muy inteligente, tenía mucha capacidad para toda la cuestión de tecnología, pero lastimosamente no quedó mucho tiempo aquí y se regresó al Congo donde murió. Antonio Cordero, otro filipino de muy buen carácter. Juan José Guerrero, Ben de la Cruz, y después otros nombres que no conozco muy bien, Rodrigo Incognito, Octavio, Juan Lizengue Eloa, Juan René Colombo, Juan Pedro Suamunu, Marcelo, Isidoro Ingibo. Este de Isidoro Ingibo fue uno de los primeros congoleses que vinieron aquí a nuestra provincia, después ahora es Distrito Federal. El primero que vino fue Honoré Capuco y después vino Isidoro Ingibo con un señor que se llama Muyaya. El que aprendió muy bien el quechí fue Isidoro. Ahora está en México, pero todavía habla quechí cuando usted le habla con él. Después tuvimos aquí Víctor Dimangan. Después Jaime Doctolero.
Constantin Kangu Kasama, que es la República Democrática del Congo. Después Benjamín Mulayi. Después teníamos otros que su nombre era Quiterio Galvá Lamarche, que era de la República Dominicana y estuvo aquí por 10 años trabajando muy fructíferamente con la gente. Después teníamos Francisco Chuc Pastor, que era guatemalteco. Trabajó aquí solamente por 2 años. Después teníamos Silverio Baloza. Y después teníamos el famosísimo Etienne Didier Yusé, oriundo de Camerún, que estuvo aquí como párroco desde 1214 hasta 1218. He oído muchas cosas muy buenas de él. Fue muy querido, él se entregó totalmente al trabajo que hizo su parroquia en el Calvario, organizó muy bien los cursillos, corregía a la gente con cariño pero con firmeza, y siempre estuvo en todas las reuniones. El primero que llegaba a las reuniones era él, tenía esa gran disciplina, y también él formó y fundó la carrera de 10 kilómetros aquí de parte de la parroquia del Calvario. Cuando salió de aquí, porque la congregación le dio otro encargo a él, lloró amargamente y todavía en su corazón tiene grandes deseos de volver aquí. Durante esta época en que estaba Etienne Didier, según lo que supe yo, estaba también trabajando aquí como vicario el famosísimo charitable, lo que nosotros llamamos cariñosamente el Padre Max. Ustedes saben muy bien que ha hecho una tremenda obra aquí el Padre, ahora como párroco del Calvario y también como fundador del Hospitalito Betania. Estaba hablando con una persona aquí hoy cabalmente sobre el Max. Me dijeron que cuando él fue a celebrar una misa un día, entró a una casa y cabalmente vio como una señora dio a luz. Y se dio cuenta de lo paupérrimo que estaban las circunstancias alrededor del nacimiento de esta criatura. Entonces él decidió que ahora adelante, cuando iba a visitar las aldeas, iba a traer medicinas para repartir con la gente. Después le entró la idea de formar un pequeño centro de salud y eso ha desarrollado hoy de una manera maravillosa lo que nosotros llamamos hoy en día al pie del Calvario, Betania. Tenemos tanto que darle gracias a él por su esfuerzo, por su caridad, por su empeño y por su imaginación. Pero teníamos otros que estuvieron aquí también, que ahora lastimosamente sus nombres son mencionados. Habían 2 sacerdotes españoles. Había uno que se llamaba Delgado y otro que se llamaba Balmaceda. Y cabalmente estos 2 eran marianistas y estuvieron trabajando aquí ayudándole a Etienne y también al Padre Max, celebrando misas y hasta yendo a las aldeas justamente. Ellos estuvieron aquí, me parece, con lo que he escuchado yo por unos 10 años. Volvieron, eran gente grande de edad ya, algunos en sus 80s, los 2. Y cuando regresaron a España y se murieron, que en paz descanse por su gran obra. Esos son los nombres que tengo aquí, justamente los que trabajaron aquí con nosotros en el Calvario. Ahora, cuando nosotros venimos aquí en 1976 con padres Wilfred Dulay, con Melchor Villero y Padre Lucas Meis, los que dejaron la parroquia en las manos de nosotros, CICM, fueron los dominicos. Cabalmente el famoso padre Frag, que estuvo por muchos años en Rabinal, es el que entregó esta parroquia a nosotros, CICM, Melchor Frag, que hizo una tremenda obra como misionero y como buen pastor en Rabinal en circunstancias tan difíciles y tan penosas. Alrededor de 1976, CICM, alrededor de este año, nosotros asumimos el cargo de San Cristóbal Verapaz. Pues cabalmente en San Cristóbal Verapaz el equipo constituía de las siguientes personas: Santiago Índico, Bart Flat y Juan Gilen. El párroco era Juan Gilen técnicamente, que era un misionero también de la China, que él se encargó de ser el párroco del lugar. Y lastimosamente Juan Gilen murió en un accidente de carro en la capital. Después, como ya le mencioné, Santiago Índico también se enfermó y tuvo que salir de ahí. Tuvimos también otro sacerdote filipino, Conrado de la Cruz, que también con el tiempo fue trasladado a Tiquizate. Y también teníamos nosotros un sacerdote norteamericano, Bill White, que también se enfermó lastimosamente. Entonces el que se quedó ahí en San Cristóbal íngrimamente solo fue Bart Flat. Bart Flat era oriundo de Holanda y realmente el hecho que es una parroquia bastante exigente, San Cristóbal, él quedándose solito,
tuvo un ataque de nervios y tuvo que abandonar la parroquia. Lo curioso es que cuando yo lo vi por la carretera y él me dijo que iba a salir de San Cristóbal, desesperadamente me entregó las llaves de San Cristóbal y ahí se fue. Entonces nosotros, el equipo de Tactic, o sea, Padre Fernando y yo, por un tiempo tuvimos que atender no solamente Tactic, sino también Santa Cruz y también San Cristóbal. Fue una época de mucha aventura y de mucho reto pastoral. Entonces también otro que vino aquí con nosotros, que es bueno mencionar a todos los compañeros, ¿verdad? Aunque no se quedaron mucho tiempo aquí, es Francisco Van Dongen. Francisco Van Dongen era un misionero que había venido originalmente del Congo y se fue a vivir en Tucurú. Yo era vicario de la diócesis por muchos de la vicaría del Polo Chico, realmente. Entonces, por muchos años nos reunimos en Tucurú con los padres españoles de La Tinta, Senaú y Telemánica, esos padres maravillosos, incluyendo que hoy en día es el obispo José Parra, era parte de ese equipo. Era una época fantástica, esas reuniones que tuvimos por el Polo Chico. Y el padre Van Dongen muchas veces fue el que nos daba acogida para poder reunirnos con él en su casa parroquial en Tucurú. Pues como ya vemos, hay muchas personas que vinieron acá. Tenemos que añadir entre esto el padre Marcel Doubles. El padre Marcel Doubles era otro misionero que había venido del Congo. También él fue belga y vino aquí en 1979 para 1996. Él trabajó en Tamaú y también parecido al padre Stefan Hazaren, él también se enamoró de la lengua maya donde él trabajaba, o sea, la lengua maya Pocom, la lengua Pocomchi. Y justamente con un traductor y un joven muy bueno, muy capaz, Alfonso Buch, él logró crear un diccionario Pocom, que es una gran obra que él hizo. Entonces también tenemos que mencionar otras personas que también estuvieron aquí y cuyos nombres cuyo conocimiento no tengo realmente a mano, pero tengo que mencionar otras personas que trabajaron aquí en la parroquia del Calvario. Fue Alfonso Huet. Alfonso Huet fue una persona laica, flamenca, que había querido, al principio quiso ser misionero, sacerdote, pero optó por ser un laico comprometido. Él trabajó muy bien como coordinador de la pastoral social aquí de la diócesis, en unión con Monseñor Flores. Pues, mis queridos amigos, he tratado de presentar esta historia de CICM en Guatemala, en especial aquí en la Verapaz y en particular en el Calvario. Ojalá que les haya servido a ustedes y nosotros misioneros CICM estamos profundamente agradecidos por toda la colaboración, por todo el cariño, por toda la fidelidad que ustedes han mostrado a nosotros a lo largo de esos años. Yo estoy aquí, por ejemplo, visitando de la segunda vez. El año pasado estuve aquí, ahora vengo otra vez. ¡Ay, qué cariño más maravilloso de toda la gente que encuentro, que me conocen! Estoy profundamente agradecidos y profundamente emocionados. Así nos sentimos todos los CICM aquí en la Verapaz. Gracias por su cariño, por su fidelidad y por su amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén.